Así es que sin más tardanza le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo. Continuamos sistemáticamente en el libro de Romanos capítulo 12 y vamos a concluir el versículo 6 y 7 de Romanos 12. Continuamos, hemos estado cubriendo intensamente los dones del Espíritu Santo, de su función en cada uno de nosotros, de la función que tienen en nuestra vida. Y Pablo nos exhorta en este versículo 6 del capítulo 12 de Romanos, diciendo que sea cual sea su don, que lo ejercitemos. Ese es lo que Pablo nos exhorta haciendo en este pasaje. Pablo, vamos a empezar a ver como a transcurso de Romanos 12 en adelante, Pablo empieza a desarrollar una idea que es errónea a veces a muchos de nosotros. Nos empieza a hablar de las relaciones que tenemos, no nada más con Dios, las relaciones que tenemos el uno con el otro, las relaciones que tenemos con aquellos que están fuera de la iglesia. Pablo empieza a desarrollar esta idea, pero da comienzo con los dones del Espíritu Santo y comienza en el versículo 1 diciendo que no nos creamos más de lo que somos, que hagamos un análisis de nosotros mismos y saber cuáles son nuestros límites, cuál es nuestro llamado, porque como hemos cubierto en las últimas semanas, y si no ha visto estos mensajes, le recomiendo váyase a YouTube. En las últimas tenemos ya como 3 semanas. Busque esos enseñanzas, muy buenas enseñanzas, que de verdad que nos ayuden a abrir nuestro entendimiento en cuestión de los dones, porque han sido mal interpretados, mal practicados, mal explicados, a veces por culpa de aquellos que estamos enfrente mal representando al Señor. Es muy importante que usted haga un examen, estudie, aprenda cuál es su llamado. Ya le dije una y otra vez que el Señor es tan bueno con nosotros que nuestro ADN de ninguno de nosotros, aunque nos parezcamos a veces físicamente, todos unos gorditos, flaquitos, como quiera que sea, no somos iguales. No hay nadie, ni aún 2 gemelos, habiendo nacido el mismo día, misma hora, no tienen aunque tengan el mismo parecido, no son iguales. Tenemos un ADN que únicamente existe en una persona, y esa es en usted, en mí. Nadie se parece a mí. Le digo la semana pasada, gracias a Dios por ello, diría a mi esposa, porque con uno basta y sobra. De igual manera usted no me ve a mí como que nomás soy yo, pero gracias a Dios por eso. Pero pues si podemos poner eso en perspectiva, a transcurso de la historia del mundo, desde el primer hombre, Adán y Eva, Dios no ha creado a ninguno igual que usted. Y eso no es para poder decir, oh, wow, pues claro, no es para exaltarse, pero más bien es para que pueda usted entender su gran responsabilidad que usted y yo tenemos con los dones que Dios nos ha dado, conforme dice Pablo, para el crecimiento de la iglesia. Esa habilidad, ese don es dado por Dios a usted para que lo ejercite, y nadie más, por más que se parezca el don al suyo, no es igual. Le he mencionado en transcurso de estas semanas que hay hombres de Dios que predican la palabra y andan por allá por las junglas, andan en las montañas en México, andan, a veces tengo pastores, amigos por todo el mundo, y los veo los que andan haciendo. Digo, Señor, los veo y digo, aunque hacen lo mismo que hago yo, la medida de fe, como dice Pablo, la de ellos es más grande que la mía. Yo no tengo esa fe para hacer eso. De igual manera usted, todos tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Es importante que busque esa medida, y si nomás es allí en su casa, allí ejercítela. Si es en la ciudad entera, allí ejercítela. Si es donde quiera que sea, en grandes volúmenes, pequeños o lo que sea, dice Pablo, hagamos un resumen de qué medida de fe tenemos, cuál es el llamado o el regalo de Dios a nuestras vidas, y ejercítelo. Es muy importante entender eso. Vamos a leer Romanos versículo 7 y 8, ahí nos quedamos. Y antes vamos a leerlo, pero
Creo que es importante decir esto para aquellos que no han estado con nosotros o aquellos que por primera vez nos sintonizan en YouTube. Bienvenidos, o en nuestra página web, como quiera que sea. Pablo empieza a hablar únicamente de 7 dones del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que únicamente hay 7 dones, porque hay otros en Efesios, otros en Corintios. Hay más dones. Todos aquí tenemos una habilidad específica. No, y a lo mejor se encuentran entre nuestros 7 que bueno, cubrimos 5, nos faltan únicamente 3. Quizás su don no está en uno de estos. No quiere decir otra vez que no hay más dones. Hay más dones que estos. Búsquenlos busque las escrituras que hablan de esos dones, pero busque su don más que nada. Es muy importante. Efesios y Primera de Corintios. No tengo las citas, pero dígame y después del servicio se las doy. El caso es que Pablo se enfoca únicamente para hablar del valor y de la posición que tienen los dones, y únicamente agarra 7 de ellos. Y estos 7 los vamos a ver en estos capítulos 7 y 8 de Romanos 12. Y dice de esta manera el versículo 7 del capítulo 12 de Romanos. Dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar, ¿qué le parece? Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es revelada a nosotros, Señor. Entendemos, Señor, nuestra falta de ella, nuestra falta de entendimiento a veces, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tu Espíritu Santo, Señor, traiga tu palabra, Señor, de una manera que podamos entender, de una manera que la veamos, Señor, como un gozo, como un privilegio, Señor, de poder llevar a cabo. Y a la misma vez, Señor, poderla ver como tu palabra dice en Hebreos, Señor, que tu palabra trae fe a nuestra vida, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En esta tarde queremos, Señor, escuchar de ti. Queremos ser sensibles, Señor, y queremos tomar, Señor, ya sea tu corrección, tu dirección, Señor, o cualquier lugar, Señor, que hace tu palabra en nosotros, Señor. Queremos tomarla con gozo y queremos ser hacedores, Señor, de ella, no únicamente oidores olvidadizos. Oh, gracias, mi Padre, que en este día, Señor, tú te haces presente, y tu Espíritu Santo, que todo lo sabe, toma completo control de ello. Gracias que nos permites escuchar, Señor, de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. All right, entonces, discúlpeme, nos quedamos en el versículo 8, final del 8. Continuamos. El título de esta tarde es proclamación y servicio, la parte 2. Y continuamos donde nos quedamos. Ya le dije, estamos hablando de los dones de la iglesia. Hemos cubierto unos de esos dones que Dios da a la iglesia y su voluntad de cómo debemos ejercitarlos. Cubrimos el don de profecía, cubrimos el don de ministerio, el don de enseñanza, de exhortación. Y ahora estaremos cubriendo los últimos 3 de los 7 que Pablo otra vez usa como ejemplo, aunque hay muchos más. Me gusta lo que dice Charles Swindoll de esto, de los dones. Dice, cito: un regalo espiritual es una habilidad que equipa a cada cristiano a llevar a cabo una función en el cuerpo de Cristo, note, con facilidad y efectividad. Déjeme leerlo otra vez. Dice Charles Swindoll: un regalo espiritual es una habilidad que equipa a cada cristiano a llevar a cabo una función en el cuerpo de Cristo, y la palabra clave es con facilidad y efectividad. Cuando usted y yo ejercitamos nuestra habilidad y nuestro don, viene de una manera fácil. Si usted está batallando en hacer lo que está haciendo, posiblemente está ejercitando el don equivocado. Usted sabe cuál es su habilidad, todo lo entendemos.
Si estamos batallando para llevar a cabo eso en la iglesia, usted está haciendo lo que no debe estar haciendo. Le he dicho lo que me encanta, como dice Pastor Skip Isaac de Calvary Chapel, Albuquerque. Cuando le preguntan, ¿cómo sabemos cuál es nuestro don? Su respuesta es, si no sabe cuál es su don, investigue cuál no es su don. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya le he dicho una y otra vez, si lo pongo con los niños, a enseñar a los niños y sale usted con los cabellos así todos jalados, ese no es su don. Si se pone en la puerta, yo no sé, si se pone a servir como diácono y está renegando y está batallando, ese no es su don. Nuestra habilidad, como dice Charles Swindoll, debe de ser fácil y debe de ser efectiva. Simple y sencillamente. No necesitamos forzarnos en algo que Dios no nos ha llamado o que ha puesto en nosotros. Pero a la misma vez, Pablo nos exhorta que tenemos que usar cualquiera que sea su habilidad o el don que Dios ha puesto en su vida, porque si no, hay un peligro. Hay un peligro de que podamos lastimar a la iglesia por no ejercitar. Le pongo como ejemplo, como Pablo dice, nos hace una comparación como iglesia a un cuerpo, como muchos miembros de un cuerpo. Le dije la semana pasada y lo he repetido una y otra vez. Cuando un miembro de su cuerpo duele o no ejercita su habilidad, ¿qué pasa? Le digo, nunca se ha amarrado un pie con una mano. No podemos llegar muy lejos. Eso es lo que Pablo quiere pintar una foto clara en nosotros. Somos muchos miembros de un solo cuerpo. Y cuando uno de ellos no ejercita su don, puede lastimar a su iglesia. Pablo continúa explicando cómo todos los dones trabajan juntos para la edificación de la iglesia y hace la comparación otra vez de la iglesia como miembros de un cuerpo, la cual cada uno de nosotros ocupa en el llamado de Dios al ejercitar uno de esos dones o muchos con facilidad y efectividad. De lo contrario, el no ejercitar es lastimar a la iglesia al detener su función y madurez o crecimiento. Hago eco nuevamente de lo que dice John MacArthur. Cito: un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. Usted tendrá el gran don, de profecía, tantas cosas. Pero si no lo ejercita, es como dice, ponerlo en una repisa. Los dones no son para ponerlos en una repisa. Los dones que Dios nos ha dado es para el crecimiento, la edificación de la iglesia. Y nosotros de esa manera podemos detener lo que Dios quiere hacer en nosotros. Repito otra vez, John MacArthur: un regalo o habilidad espiritual no tiene valor si no es ejercitado. El doctor Adrian Rogers lo puso de esta manera. Y de verdad que me puso a pensar cuando estaba leyendo su comentario. Pero dice: si pararas de asistir a la iglesia, escuche, si pararas de asistir a la iglesia, ¿habrá algo más que extrañar aparte de tu presencia? Es algo en que pensar, porque hay mucha gente, cristianos, que realmente han aceptado al Señor, pero que no han ejercitado su don que Dios les ha llamado a hacer, que andan brincando de iglesia en iglesia. Eso es lo más mortal para todo cristiano. El Señor nos ha llamado a ser miembros de un cuerpo. Y claro, en general todos somos un solo cuerpo, todas hermanos, hermanas por todo el mundo. Pero Dios nos ha llamado a hacer raíces en un lugar para poder desempeñar nuestro don. Si no, va a ser imposible. Fíjese otra vez lo que dice doctor Adrian Rogers, perdón. Cito: si pararas de asistir a la iglesia, ¿habrá algo más que extrañar aparte de tu presencia? Y claro, hay algo que pensar.
Y espero que el Espíritu Santo, que lo redarguye todo, pueda hablarnos a nuestra vida, porque yo me puse a pensar en eso. Really? Yo siempre he entendido que el mejor líder es aquel que trabaja tanto o que se trabaja fuera de su posición. En inglés decimos, the best leader is the one that works himself out of a job. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que Dios nos ha dado una responsabilidad, pero me pongo a pensar, ¿realmente extrañan algo más que mi presencia si yo no estoy aquí? Y eso es no nomás para mí en mi posición, pero ese debe ser para cada uno de ustedes. Porque si no, entonces es posible que no estemos ejercitando nuestro regalo o nuestro don que Dios nos ha dado. Buscar y ejercitar nuestros dones es algo de suma importancia para la gloria de Dios por su propósito. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? A lo mejor usted no lo sabe. Bueno, primero que nada es promover el bien común del cuerpo de Cristo. En otras palabras, para crecer en su conocimiento. Primera de Corintios 12:7, la versión Reina Valera dice de esta manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Me gusta lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice de esta manera: el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno. Y luego la parte baja dice, para beneficio de todos. La primera parte que vemos es que su propósito de los dones del Espíritu, hablamos hace ya unas semanas también anterior, que no son para el hombre. Los dones espirituales no son para exaltación humana. Eso es el gran problema que vemos en el hombre, porque en el hombre nuestro corazón, dice la palabra, que es malo. Dice, malo es mi corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. El hombre anda buscando exaltarse, poniéndose títulos, poniéndose a veces por encima de Dios o al igual con Dios. Nosotros no somos únicamente más que hombres igualitos que todos ustedes. No hay nada especial. La diferencia es que tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado de poder enseñar su palabra conforme la guianza del Espíritu Santo, simple y sencillamente. Los dones no son para la exaltación del hombre, pero para la glorificación de Dios. Para eso son dados. Pero le he dicho también la semana pasada, hay tanta gente que se desgasta buscando los dones. No son los dones que hay que buscar de Dios. Los dones vienen después. Pero Dios nos ha dado esos dones para el crecimiento de su iglesia. Y para tener una iglesia sana necesitamos ejercitarlos, porque podemos caer en un extremo o en otro extremo. Podemos ejercitar algo que quizás ni siquiera Dios nos ha dado, o fuera de lugar. Todo tiene que haber una orden, pero tienen que ejercitarse esos dones para el crecimiento de la iglesia. Primero que nada, vemos que es para provecho de todos. Otra vez, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y le digo otra vez, me encanta lo que dice, esa no está en pantalla, pero la palabra de Dios para todos, en ese mismo versículo de 1 Corintios 12:7 dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno, pero dice para beneficio de todos. Esa es una. La segunda es para edificar la iglesia. 1 Corintios 14:12, versión Reina Valera, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y otra es, ¿para qué son los dones de la iglesia? Son para perfeccionarnos a cada uno para las obras de servicio. Lo dice Efesios 4, versículo 12 al 13, versión Reina Valera. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios para todos, eso mismo dice de esta manera. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir, note, y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Wow. Si lo vemos de esa manera, todos los dones que ya hemos cubierto y los dones que cubriremos ahorita, podemos entender que, hay ciertas cosas que Dios nos habla, que a veces son difíciles de escuchar. Pero cuando lo vemos vemos la palabra de Dios como una carta de amor, entonces no le hace lo que la palabra nos dé. Entendemos que Romanos 8:28, creo que es el verso perfecto de mi hermano José: todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme su propósito. Todo obra para bien. Entendemos que nuestro manual de nuestra vida es una carta de amor para nosotros, y no es un libro de do's and don'ts. No es el libro que dice que hagas y que no hagas. Sí, son instrucciones para nosotros, pero más que nada es un compás que nos guía al transcurso de la vida, que nos ayuda. Y no hay una cosa en nuestra vida que no estemos pasando que no encuentre aquí. ¿Qué está pasando? Aquí está. ¿Le duele algo? Aquí está. ¿Cómo solucionarlo? Aquí está. Su actitud, todo lo que hay en nuestra vida, aquí está. El problema es que, siempre me gusta usar la analogy o la analogía o el ejemplo, si es la palabra correcta, que a veces nosotros pensamos que tenemos mejor solución que Dios. Y en lugar de ir al manual, yo creo que hay un gran porcentaje de nosotros que si ven nuestros carros, están fuera de modelo, porque tienen una llanta más grande, más chiquita, tan bajitos, tan altos, tan lo que sea. Eso está bueno, a mí me gusta eso. Pero aplicándolo en nuestra vida espiritual, si se le ponche una llanta, no le vaya a poner una llanta de tractor, porque no le va a quedar a su carro. Pero ahí estamos tercos a quererla poner. No funciona igual, no trabaja de igual manera. Eso pasa a veces en la Biblia. Cuando tenemos un problema, primero nosotros buscamos la solución. No, aquí está la solución, no tienen de qué batallar tanto, aquí está bien fácil. Es el manual que Dios nos ha dado para poder ser instruidos conforme su voluntad. Perdón, y la meta es perfeccionarnos, ser exactamente como Cristo. Cada persona, al aceptar el regalo de la salvación, hablando de los dones, por medio de Jesucristo recibe el Espíritu Santo en su interior como un sello de salvación. Eso no está en pantalla, pero Efesios 1:12-14. Luego el Espíritu le da a cada creyente ciertos dones de Dios para hacer la obra de Dios. Primera de Corintios 12:4-6. Pero todos recibimos un regalo, un don. Nadie puede decir aquí, yo no sé cuál, yo no tengo uno. Yes, sí tiene uno. Y le digo por qué sí tiene uno, porque Romanos 12:6, la palabra de Dios nos dice de manera que teniendo diferentes dones, todos tenemos un don, todos. Dios ha repartido a cada uno. Esto es un resumen de lo que ya hemos cubierto, nada más. Fíjese, necesitamos servicios de 3 horas, pero no va a pasar eso. Tenemos 1 hora y media, así es que en esa hora y media esperamos que el Señor nos hable. A veces, yo cuando estaba enseñando a los niños, y no quiero pasar mucho tiempo en eso, cuando empecé con los chiquitos en la escuela dominical, déjeme decirle, su attention span, ustedes que conocen todo eso, está así de pequeña. Tenemos uno de ustedes que son maestros de niños, y si no está cambiando algún gesto, algo que los emocione, los pierde. Bueno, yo creo que nosotros somos iguales. ¿Se acuerda usted cuando ayunábamos? Bueno, a lo mejor no voy a descubrirnos, pero cuando recién vinimos al Señor, ayunábamos viernes, sábado, domingo.
Y a veces entre medio del ayuno, se volteaba uno con la galletita y aleluya. No necesitamos hacer eso en lo absoluto. Dios sabe exactamente. El caso es que todos tenemos un don. Ya sé, ya se me había habido el pensamiento. Me salió hambre con la galleta. Hermanos, Dios nos, cuando entendemos lo que es el attention span, lo que tenemos nosotros también ya estamos grandes, estos jóvenes de 50 para arriba, ya saben que a los 45 minutos ya se están quedando dormidos. Ya estamos ahí picando maíz, ¿no? Entonces no necesitamos tanto. Es mejor llevarnos poquito y tener cualidad que cantidad. Espero que eso ponga en perspectiva. Y ya nos tardamos más de lo que debíamos tratarnos, pero vamos a seguir aquí. Esto cubrimos únicamente las últimas semanas. El versículo 8, y es donde nos quedamos. Levantamos ahí. Voy a leer hasta donde llega el próximo don. Dice el 8: el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Me voy a regresar al don donde nos quedamos la semana pasada, el don de dar. Déjeme decirle que yo cuando en la mañana digo, man, Lord, I don't know, yo soy, y le voy a confesar una cosa. Para mí amarlos es lo más fácil. Eso no tengo ningún problema. Los amo a todos como a mí mismo. Pero cuando se trata de corregir, y espero que no me malinterpreta, mis hijos no son unos desordenados, pero para tratar de corregir los hijos y las hijas de Dios, esa es mi debilidad. Pero gracias a Dios por su palabra, porque ya no me eche pedradas a mí. Aquí vamos a dirigirnos a la palabra para que no me culpe a mí. Pero yo los amo mucho, pero siempre para corregir es una dificultad para mí. El caso es que llegamos al don de dar. Y ya cuando llegamos a esto, yo no sé ustedes, pero cuando yo recién me convertí al Señor, o el Señor me salvó, y escuchaba esto como cada, I don't know, maybe 2 veces al mes, decía, ¿por qué el Señor está tan pobre? ¿O qué? ¿Por qué? Y había una incomodidad en mí. Pero hay algo positivo tras de todo esto. Hay ciertas cosas, aún cuando hablamos de dinero, y ahí no escogimos ese tema porque usted vino, ¿ok? Es que no me eche la culpa a mí. Enseñamos la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque entendemos que se trae la perfecta madurez en ustedes y en mí como hijos de Dios. Hay tiempos únicamente donde escogemos temas temáticos, como en la resurrección que viene, Domingo de Palmas, Día de las Madres, Día del Padre, pero aparte de eso nos vamos sistemáticamente capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahí por eso estamos aquí, no porque usted vino. El caso es que yo escuchaba todo el tiempo de dinero, y nomás empieza a hablar el pastor de dinero. Híjole, como que la silla se hace muy incómoda, porque yo creo que lo primero que hace uno es agarrarse la cartera, ¿verdad? I don't know. Pero a veces el problema es que ha sido malinterpretado o mal enseñado el cuestión de dar. Estamos hablando del don de dar, y este don es alguien que excede aparte de su responsabilidad. Todos como cristianos entendemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios de dar, de portar. Pero hay alguien del cual vamos a estar hablando. Ese se sale todavía, se pasa, diríamos allá en México, ¿verdad? O náhuaras dicen allá, decía Flor, en Venezuela, y otras palabras más que no le voy a decir. El caso es que se sale de verdad, se pasa de lo que Dios le manda, don. Cuando habla de dinero siempre trae una incomodidad en tanta gente. Aquí Pablo está hablando de que hay un don de dar. Dice, me encanta lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, y usualmente la estoy usando más porque se me hace más claro. Dice en el versículo 8, Palabra de Dios para Todos, no está en su pantalla, pero dice esto: el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Creo que todos entendemos que la Escritura nos enseña que debemos dar regularmente. Ya cubrí eso. Regularmente a la obra de Dios. Es como la iglesia puede hacer lo que hace por la obediencia del pueblo de Dios. Y no creo que es trágico
Cuando toda la carga se le deja a veces a un pequeño grupo de personas o a un pastor nada más. Algo entendemos nosotros como iglesia en este ministerio. Es donde Dios guía, Dios provee. Esas son las palabras que Pastor Chuck siempre enseñaba. Where God guides, God provides. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy viendo ahí a ver cuánto. Es más, yo ni tengo nada que ver con eso. No sé quién da y quién no da, porque no quiero tener mejores amigos. Si no, usted va a ser mi mejor amigo si es el que da más. Esas son cosas que únicamente es entre usted y el Señor, nadie más. Pero necesitamos entender que tenemos una gran responsabilidad de hacerlo. Pero es trágico cuando nosotros, por nuestra falta de obediencia a Dios, dejamos la carga a un pequeño grupo. Y espero que tome esto de una manera. Mi motivo en esta tarde, conforme a la palabra de Dios y en conjunto del Espíritu Santo que está orando, es poder animarlo a que no se pierda. Escúcheme bien, que no se pierda la bendición o las bendiciones que Dios da por andar en obediencia. Así el dinero, así es cualquier pecado, cualquier cosa es la misma cosa delante de Dios. Necesitamos caminar en obediencia y esta es otra cosa de ellas. Necesitamos ser obedientes. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó otra vez. A veces salíamos mi esposa y yo a las calles de Guadalupe a tocar puertas. Y híjole, allá una que otra de vez en cuando una persona se animaba, decía, yes, yo quiero a Jesucristo. Lo aceptaba como Señor y Salvador. Y luego después nos volteamos mi esposa y yo a vernos. Híjole, ¿y ahora a cuál iglesia lo vamos a invitar? ¿Por qué? Porque todo el tiempo de aquí se presenta a Dios como si fuera un limosnero, como si todo el tiempo está necesitado. Nosotros como iglesia se nos ha enseñado, donde Dios guía, Dios provee. Si no hay dinero, no hay problema. Cerramos la puerta, nos vamos para su casa. It's okay. Pero conforme Dios viene añadiendo gente, hombres, mujeres obedientes al Señor, pues nos movemos de esa manera. Si no, it's okay. No, yo no controlo nada, aunque yo soy el tesorero de la iglesia, ¿puede creerlo? No controlamos nada. Si Dios cierra las puertas en eso, pues nos vamos a buscar otra. Como dicen que cuando Dios cierra una puerta siempre abre una ventana. Vamos a buscar ventanas si eso es. It's okay. No necesitamos aire acondicionado y todo esto, pero eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando aquí, conforme nos habla la palabra de Dios, es que nosotros tenemos una responsabilidad. No se pierda las bendiciones de Dios, porque déjeme decirle, el mundo paga bien, pero Dios paga mucho mejor. Espero que entendamos eso, porque es un gran privilegio. No le voy a hablar de cantidades, porque la palabra es clara cuando habla y dice claramente que cada uno dé conforme se ha puesto en su corazón. Pero es importante hacerlo. Es trágico cuando eso se ha echado al olvidado. Y es la razón, puedo decirlo de esta manera, es la razón a veces que de verdad me da lástima cuando nos juntamos con, ya tengo tiempo que no lo hago, pero con los pastores de habla hispana, que estamos compartiendo todos un gran edificio. A lo mejor la meta está equivocada. A lo mejor somos nosotros que estamos buscando lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Quizás no hemos hecho un examen de nosotros mismos y de la medida de nuestra fe. No queremos hacer eso, pero me da lástima que a veces andamos todos, tomando los tiempos que sobran, o tomando el edificio prestado, o qué sé yo, tanta otra cosa, únicamente porque no hay obediencia en el pueblo de Dios. Y necesitamos ser sinceros en esa área de nuestra vida, porque lo necesitamos, no tanto porque Dios lo necesita, pero porque nosotros necesitamos ser obedientes a Dios conforme Dios le ha puesto en su corazón, en esa área. Entendemos que donde Dios guía, Dios provee, y creo que con eso puedo decirle todo. Perdón. Hay personas que son extremadamente dadivosas. Estamos hablando de los que tienen el don de dar. Solo quieren dar.
Dios los bendice para poder ser bendiciones a otros, y porque son bendiciones a otros, son como un canal que no deja de fluir. Lucas 6:38 de la versión Reina Valera dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que midéis os volverá a medir. Palabra de Dios para todos. Este mismo dice: den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se haya agitado y apretado a lo máximo, siempre se rebosará, porque en la misma medida que ustedes miden a los demás, Dios volverá a medir a ustedes. Personas con este don ciertamente viven lo que Jesús dijo en Hechos 20:35, versión Reina Valera. Dice: en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y no creo que todos tenemos que reentrenar nuestra manera de pensar en cuestión de este tema, porque otra vez hay personas asustadas cuando se trata de este tema, y no debe ser el caso, porque se les ha presentado de una manera errónea de cómo debemos dar. Primeramente debemos entender que Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Y nosotros, como decimos en inglés, we don't have to give, we get to give. No tenemos que dar nada en lo absoluto. Es más, si vemos el transcurso de la palabra de Dios, se recuerda aquella viuda que dio una mina. ¿No sabe cuánto es una mina? Creo que es la mitad de un centavo. Y luego viene aquel que hace, escriba, que da un puño de dinero y hace un ruido para que todos lo vean y lo oigan. Y Jesús voltea a los discípulos y dice: ¿quién dio más? Bueno, un problema matemático, yo le puedo decir que el escriba y el fariseo dio más. Dice: no, la que dio más fue la viuda, porque dio de lo que no tenía. Espero que entendamos cuál es el problema matemático. Dios no lo hace basado en la cantidad que damos. El problema matemático Dios lo hace basado en nuestro corazón. ¿Qué le ha puesto Dios en su corazón por dar a la iglesia donde usted se encuentra? Eso haga. Por eso le digo, este don, si usted lo tiene, usted me entiende, no es una carga, man. Es una gran satisfacción poder contar, Nosotros en nuestra casa practicamos el diezmo. Las ofrendas son arriba del diezmo. Y siempre desde que mis hijos estaban chiquitos, los siento a la mesa. Bueno, ya no me queda uno, pero tenemos 5 en total. Estaban en especial en ese tiempo. El caso es que los siento todos en la mesa. Los sentábamos en la mesa y yo agarraba, apuntábamos lo que hay y no le estoy dando un plan de financiero. A lo mejor usted tiene uno mejor, pero apuntábamos lo que había, lo que teníamos de dinero, y luego uno de ellos se encargaba de ir quitándole. Otro de ellos se encargaba de poner la dirección en el sobre. Otro de ellos se encargaba de lamber la estampa y ponerla. Y otro de ellos se encargaba de acomodarlos para llevar al buzón. Y esa momento era mi esposa y yo. El caso es que entre todos esos biles, y esto funcionaba para mí, no le digo que tiene que ser para usted. Este es Tony hablando. Nuestros ofrenda o diezmo para nosotros era contado como un bill. Lo agarramos, lo hacíamos, ahí está, y no, es algo natural. Yo no sé si ha dado cuenta usted, pero con esto de la santificación que Dios nos ha llamado a hacer, viene por el tiempo. Le he dicho una y otra vez, el verdadero cristiano se determina por el tiempo, no por la emoción. Hay mucha gente emocionante que great, I like them. Los ve uno y híjole, le dan ganas, I don't know qué hacer, porque andan para todos lados. Pero ya nomás se acaba la emoción y ya se acabó el cristiano. No queremos eso, no queremos ser unas mechas. Queremos ser cristianos maduros en el Señor, que únicamente maduran con el tiempo. Y claro, también por las circunstancias. El caso es que esa es la manera que nosotros ejercitamos eso. Les digo, cuando es su don, no batalla uno nada. Le iba a hablar de algo, pero mejor no, porque me pueden meter en problemas. El caso es que nosotros en inglés dijéramos,
We don't have to give, we get to give. O en español podríamos decir, no tenemos que dar, pero tenemos el privilegio de dar. Segunda de Corintios 9, 7 al 9, palabra de Dios para todos dice esto: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga, escúcheme bien, con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Ahí la palabra griega es histórico, histérico, alguien que está riéndose incontrolablemente. Eso no es un don del Espíritu, eso es cuando usted da dinero. Y yo no lo he visto reír a nadie. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Mire, dice: Dios tiene el poder. Me regreso. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así como está escrito: el justo. ¿Quién es el justo? Usted es el justo, yo soy el justo. No porque soy, ¿quién soy? No, nuestra justicia, nos dice Romanos, la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros. Nosotros somos los justos. ¿Qué dice? El justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Cuando seguimos a Dios y su palabra, lo único que queremos hacer es ser obedientes. De igual manera como no pecar, de igual manera Dios me pide que dé, quiero dar. De igual manera Dios me dice que no haga esto tengo que dejar de hacer. Solo quiero, y hay en mi corazón el deseo más grande de honrar a Dios con mi vida entera, y ese debe de ser el suyo. Las finanzas no tienen que ser diferente a lo demás. Espero que entienda eso, porque si no, se va a sentir incómodo cada vez que se hable de dinero. Nosotros no lo hacemos cada mes, lo hacemos cuando lleguemos otra vez a estos versículos. Si no, Dios sabe lo que necesitamos. No necesitamos estarle recordando una y otra vez. Eso es algo que el Señor se encarga. El dar es una forma de alabanza a Dios, porque después de entender lo que Dios ha hecho en nosotros, queremos lo mismo para todos los demás. Y nace de nosotros al obedecer a Dios en esto, porque entendemos que para poder reunirnos en un edificio como este, necesitamos luz. Le iba a decir a los ujieres que apagaran la luz para que viera cómo se ve sin luz, pero no me va a alcanzar a ver. Me acuerdo que en un tiempo, maybe I shouldn't do that. Mejor no. Pero si necesitamos luz, necesitamos utilidades. Hay los recursos que entran a la iglesia se usan para esto y para otras cosas. Pero el propósito es el mismo. El propósito de nosotros es hacer discípulos. Y para eso se usa todo esto. Si un día le interesa o quiere saber cómo funciona todo de las finanzas, por favor déjeme saber. Si usted es miembro de nuestra iglesia, con mucho gusto le digo lo que pagamos, lo que debemos y todo lo demás. Si le interesa, tiene usted tiene usted el privilegio de preguntar. Hay un agradecimiento tan grande en los hijos de Dios que se manifiesta en todo lo que hacemos. Por eso digo que el dar es una forma de alabanza. Aún y especialmente en nuestros bienes, porque usualmente, no sé si es nuestra cultura, creo que es fácil nosotros venir a la iglesia y leer la palabra de Dios y orar, pero cuando se trata de finanzas, como que la cartera, ¿alguien vivió en los tiempos de los 70s, aparte de mi papá y yo? Cuando la cartera le ponían un cadenón, ¿se acuerda que se la amarraba aquí en la presilla y luego la cadena así? Creo que a veces en nuestra vida cristiana esa cadena todavía está ahí colgada, porque nomás no suelta la cartera y un cadenón está más grande. No sé si es la cultura, no sé qué pasa, pero tenemos que dejar la cultura a un lado, porque tenemos que entender que nuestra vida hoy en día no se mueve por la cultura. No se mueve, no podemos decir así como los escribas y fariseos: Señor, tus discípulos ni se lavan las manos, han quebrado las costumbres de los ancianos. Esta palabra está hablando de cultura, tradición. Nosotros no somos movidos por tradición, tenemos que ser movidos por la palabra. ¿Qué tanto cuando portamos, hablando de finanzas, porque en eso estamos,
¿Qué tanto nos decimos a nosotros mismos y le decimos a Dios? ¿O de qué tanta parte de mi vida Él realmente es Dios? Es una buena pregunta. Yo no quiero decir que su relación con Dios se mide por la cantidad. No, ya establecimos eso. Se mide por el corazón. Porque lo que usted ha decidido, lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero qué tanto, hablando de las finanzas, realmente le pertenecen a Dios. Y eso está fácil. Agarre su checkbook. Usted agarra su bank statement cada mes. Véalo. Y no quiero decir otra vez, espero que no me malinterpreta, porque no quiero hacer eso. Quiero hacernos entender, conforme Pablo está diciendo, que tenemos una obligación al Señor en las finanzas, porque hay algo tan fuerte en nosotros que a veces todavía actuamos como cuando yo iba a la iglesia católica con mi abuelita. Éramos bastantes y no teníamos mucho dinero, pero recuerdo que antes de entrar a la iglesia, mi abuelita nos daba $1 a todos. Y cuando pasaba la canasta, todos, yo batallaba para dar el peso, le voy a ser sincero. Porque en aquel tiempo, en el año 1976, hace muchos años, un peso era mucho. Un peso, bueno, allá en aquel tiempo, con un huevo de gallina me compraba una bolsita de animalitos y un gansito. Ahora, I don't know, pero batallamos para soltar lo que le pertenece a Dios, y no debe de ser así, porque no hay ninguna diferencia en eso o a cualquier otra cosa. Espero que entendamos eso. Ya se nos acabó el tiempo otra vez. Pero nuestra manera que damos es una forma de alabanza. Dice, mire, 1 Timoteo 6:10, palabra de Dios para todos. Dice, el amor por el dinero causa toda clase de males, porque querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. También Mateo 6:24 dice, palabra de Dios para todos, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo, hablando del Dios y el dinero. Odiará a uno y amará al otro, y se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Le voy a robar un minuto más, aunque a lo mejor no debía usarse la palabra robar en la iglesia. Déjeme, lo hago rephrase. Le voy a pedir un minuto más, nomás para cerrar con broche de oro, porque si no, aunque ya hasta con esto tenemos, ¿no? Va a haber la semana que viene, vamos a ocupar más diáconos para llenar canastas. No se crea. Pero dice, me encanta el problema que hubo en la iglesia en el tiempo cuando Moisés, se acuerda que estaba siendo construido el templo, y Dios le pide a su pueblo que traigan ofrendas y que traigan diezmos. ¿Y qué pasa? En Éxodo 36, 5 al 6, le dijeron ahora a Moisés, el pueblo está trayendo mucho más de lo que necesitamos para construir lo que el Señor nos pidió. Entonces Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla para todo el campamento. Que nadie, hombre ni mujer, haga más ofrendas para la construcción del santuario. Así que se le prohibió al pueblo que siguiera llevando más ofrendas. Ese era un pueblo que era obediente. Le digo, no hay diferencia entre nuestras finanzas y todo lo demás. Dios nos llama a vivir una vida santa, sin la cual nadie puede ver a Dios. Esa vida santa incluye también nuestras finanzas, incluye todo, porque proclamamos no únicamente a nosotros, pero proclamamos a Dios, quien es realmente nuestro Dios. Así es que espero que cualquier idea que usted haya tenido de las finanzas, donde quiera que usted vaya, escudriñe la palabra de Dios. No deje que ningún hombre, nadie, ni yo mismo, ni un ángel, dice la palabra de Dios, le dé otra cosa que no sea la palabra. Que no sufra usted. El cristianismo, déjeme decirle una cosa, si no lo ha escuchado de esta manera, es lo más hermoso que hay en este mundo, y es lo más fácil de llevar a cabo. Si usted lleva una carga pesada, lea primera de Pedro, versículos 5, 7. No debemos estar cargando nosotros una carga que no nos pertenece a nosotros.
El Señor que dijo en su última frase en la cruz del Calvario: consumado es. Punto y terminado. It's all been taken care of. Él se encargó ya de todo. A nosotros únicamente nos toca caminar en fe, descansando en aquel que todo se merece. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la emoción que trae en nosotros, Señor, de poder servir, de poder honrarte con todo lo que somos. Si es finanzas, Señor, si es cualquier cosa, Señor, todo lo que hacemos lo hacemos para gloria y honra de tu santo nombre. Ayúdanos, mi Padre, a ser obedientes en todo. Te pido, mi Padre, que quites, Señor, de cada mente, Señor, de cada corazón que está asustado, Señor, porque siempre se ha representado a un Dios que tiene necesidad de nuestro dinero. No, tú no tienes ninguna necesidad de nuestro dinero, Señor. Tú quieres nuestra obediencia y queremos ser obedientes a tu palabra. Yo te pido, mi Padre, que limpies mentes y corazones en esta tarde, que nos ayudes, Señor, a vivir conforme nos has llamado, a descansar en ti y en todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Partimos, Señor, de este lugar sabiendo que tu Espíritu Santo, que en todo lo conoce, sabemos que no fue ningún accidente que estemos todos aquí reunidos escuchando de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hacedores y no oidores olvidadizos. Gracias, mi Padre, que tu palabra haga raíz en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, grande, pequeño, viejo, entre medio, Señor. Yo te pido, mi Padre, que bendiga sus manos, sus pies, y continúe, Señor, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendiciones que sobreabunden. Gracias, mi Padre. Sana al enfermo, Señor, da libertad al cautivo y danos un hambre por tu palabra, de poder vivir en tiempos de urgencia, urgencia de buscarte, urgencia de orar, urgencia de vivir una vida santa. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias que nos permites pasar un poquito, Señor, de lo que pasaremos por una eternidad. En el nombre santo de Jesús, familia, que el Señor me los bendiga abundantemente, que el Señor bendiga todo lo que haga en su semana. Les pido que se pongan de pie. Vamos a responder con una alabanza, y si el Señor no ha venido pronto, recuerde, el próximo domingo a las 9:30 de la mañana estaremos teniendo nuestros servicios combinados. Eso va a ser bilingüe o Spanglish, inglés, español. A las 9:30 estaremos celebrando con una taquiza después del servicio, no antes, porque luego después se nos va. Así es que por favor, invita a quien usted guste, todos los que quieran venir. Véngase, aquí nos vemos el domingo que viene a las 9:30. Y también tenemos nuestros estudios el jueves a las 7 de la noche. Estamos hablando del Espíritu Santo. No se lo puede perder. Que el Señor me lo bendiga. Y si el Señor no ha venido pronto, nos vemos aquí, allá o en el aire, pero aquí nos vemos. Que el Señor me lo bendiga.